ajustes en el audio. Sí nos escuchan, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Les queremos dar la cordial bienvenida a esta plática informativa. Me presento, mi nombre es Ivette Pérez, soy parte del equipo Open Voices, dándoles, como les comentaba, una cordial bienvenida a nuestra plática de hoy. Y bueno, en esta ocasión estaremos hablando sobre un tema cual es muy importante dentro de todas las organizaciones, el tema del outsourcing y su forma de aplicación. Y bueno, por tal motivo debemos estar informados y apoyados con las mejores tecnologías para evitar multas, ¿no? Les comento, la agenda de esta tarde es la siguiente. Como introducción al tema, iniciaremos nuestra plática con un video, el cual se llama Acta de Proveedores, precisamente para darle introducción a todo este asunto y bueno, ustedes sepan exactamente de qué es lo que vamos a hablar. Después continuaríamos con el contador Ascanio, quien es nuestro ponente y quien nos informará a detalle respecto al tema. Y bueno, por último culminamos con un video informativo también acerca de los sistemas y tecnologías que nos pueden apoyar para el correcto cumplimiento en lo que es el tema del outsourcing. Asimismo les comento, nos vayan indicando su correo institucional, ya que en el transcurso de la próxima semana les estaremos haciendo llegar un reconocimiento vía correo electrónico por su participación en nuestra plática, ¿de acuerdo? Bien, iniciamos, como les comentaba, con el siguiente video. Gestión de documentos de proveedores. Certeza jurídica y comercial. Valida quién es tu proveedor. Todo inicia cuando queremos que una empresa se vuelva nuestro proveedor. Lo que haremos es enviar un correo electrónico a nuestro contacto solicitando que inicie su registro como nuestro proveedor, dando clic en la liga que se encuentra en este. El proveedor recibe la solicitud por parte del cliente y captura los datos solicitados. De igual forma, adjunta los documentos solicitados como por ejemplo, el acta constitutiva, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, cédula fiscal, estado de cuenta, constancias de situación fiscal, comprobante de domicilio, entre otros. El cliente, mediante un flujo de aprobación configurable, deberá aprobar la información y documentación. En caso de no aceptación, el proveedor deberá modificar la información o documentos solicitados.
Es hasta que el proveedor cumple con los requisitos solicitados y el cliente está de acuerdo con la información, se procederá a establecer que el proveedor está dado de alta. Gracias por estarnos haciendo, más bien por hacernos llegar sus correos electrónicos. Se está reiniciando la presentación. Ya en 2 minutitos damos inicio a este tema que sabemos es de suma importancia para ustedes. Asimismo, si tienen alguna duda, no sé, de acuerdo al tema, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que han estado, digamos, revisando con respecto a esta nueva regulación, nos lo pueden hacer saber también por medio del chat. También para consultarlo con el experto, el contador Ascanio, y bueno, nos podamos resolver también sus dudas al respecto, ¿sí? Les queremos comentar que, más bien les queremos agradecer también el tiempo. Aquí estamos ¿cómo se llama? Nada más esperando a que se reinicie la presentación, ¿de acuerdo? Gracias. ¿Qué? Su comida aparece en cámara. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Un poquito aquí retrasados por el tema de la lluvia, se estaba cayendo el cielo, pero aquí estamos para ver este tema tan interesante, con muchas expectativas, que son las reformas de la subcontratación laboral. Creo que van a salir muchas dudas, pero las iremos atendiendo. Bienvenidos, gracias a Up Invoice por la oportunidad y vamos a comenzar. Bueno, pues en virtud de que la reforma en materia del outsourcing tiene implicaciones no nada más en materia laboral, sino en seguridad social, fiscal, penal y en general en muchos casos se crea una responsabilidad solidaria. Hay que darle cabal cumplimiento a este tipo de obligaciones, porque muchos piensan que nada más, o pensábamos que nada más era la cuestión laboral donde es el tema, pero no. Está alineado esto en un compliance con la seguridad social, la fiscal e incluso, como vemos, la penal. Entonces hay que ver qué es lo que entra en su contratación laboral, qué es lo que no, y las exigencias de esta reforma que trae consigo. Y entonces las empresas es importante que realicen una revisión exhaustiva de su objeto social, sobre todo revisar las actas constitutivas, si hay modificaciones al objeto social, porque de eso dependerá si los trabajos o lo que nos dediquemos contemple la subcontratación especial o no, porque ese es el tema, si la subcontratación es especial o no. Y de ahí vienen todos los registros. Y esto lo marca además el artículo 45 del reglamento del Código Fiscal, que los objetos sociales pues tienen que estar de acuerdo a la actividad a la que nos dediquemos. Esto nos va a servir incluso para revisar, porque muchas veces los objetos sociales tienen ya tiempo en nuestra escritura y hemos evolucionado en muchos servicios que ofrecemos o venta de bienes y no lo hemos incorporado al objeto social, pues porque no nos han asesorado bien en eso, porque no queremos gastar en notario o diferentes motivos. Entonces sirve de una vez para actualizar el objeto social de acuerdo a las circunstancias actuales, no nada más por la cuestión ahorita de este tema de la subcontratación laboral, sino también para que esté adecuado a nuestro giro, porque recordemos que también esto tiene que ver con la materialidad y razón de negocio del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Hay que tener también eso presente. Y entonces, ya estudiando esta parte, pues vemos la posibilidad de subcontratar servicios especializados en términos del artículo 13 de la Ley Federal de Trabajo. El 13, el 14 y el 15 son fundamentales de la Ley Federal de Trabajo, en donde viene precisamente esta situación que tenemos que homologar. Y bueno, hay que verificar que la empresa prestadora del servicio especializado, si es que va a ser ya ahora sí una empresa en ese sentido, que pueda
darnos el servicio especializado siempre y cuando no esté en nuestro objeto social, ya que definimos eso. Entonces ahora exigirle a la empresa, que es la que contratamos, que es la famosa outsourcing o incluso insourcing, que son empresas de grupo, pues que cuente con este registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y le debemos pedir una copia de dicha constancia nosotros como empresa, y que estén al corriente, fíjense, en el pago de las obligaciones de materia de seguridad social, o sea, IMSS, Infonavit, y por sobrenómina, incluso el Fonacot, el Infonacot, eso también no hay que dejarlo a un lado. Retenciones y entero de ICR, ¿cuántas veces las empresas por alguna situación, el flujo, no pagan las retenciones de salarios? Pues aquí, si hay una situación de este tipo, pues sí vamos a tener un problema. Entonces, también que estén pagadas también lo del IVA, la declaración de IVA, porque también hay ahorita vamos a ver en cuestión de IVA una afectación. Es muy importante considerar que esto lo materializamos por medio de un reporte que se llama cumplimiento de obligaciones. Ese normalmente lo conocemos los contadores en el SAT, es el 32D, que antes se llamaba así, que incluso para licitar. Y después el Seguro Social, Infonavit, en su portal tienen ya la manera de poder bajar esa constancia o ese aviso. Y nos hemos encontrado que incluso, sobre todo en Infonavit, porque casi como que no muchos no hacen caso a los requerimientos de Infonavit, hay créditos viejos ahí que se quedaron ahí en el olvido, y si con algún crédito que quede pendiente y no dan la constancia al contratante o al que va a prestar el servicio, si la constancia es negativa porque trae un crédito pendiente, pues automáticamente tampoco le van a dar la constancia de la Secretaría del Trabajo, y eso en un efecto dominó pues afecta a la empresa que los esté contratando. Vamos a ver eso más adelante. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de situaciones. De todas, todos estos temas que vamos a tocar, nosotros en NASA Contadores, con esta alianza con Up Invoice, realizamos todo este tipo de regulación, el poder hacer ese compliance y poder tener en orden toda esa información. Es un servicio que ofrecemos porque precisamente no hemos encontrado esa situación, tanto regularizar las constancias y todo lo que tenga que ver con lo que piden en la Secretaría del Trabajo, como también hacer el trámite ante la Secretaría del Trabajo en el portal que se llama REPSE. Ahí nosotros también les podemos ayudar a hacerlo, esa gestión. Bueno, en la prestación de servicios personales o profesionales también es indispensable tener cuidado, porque quien nos presta un servicio profesional hay que tener cuidado que no sea parte de nuestro objeto social y que es un trabajo especializado. Por ejemplo, el contador pues es un trabajo especializado cuando es externo por los diferentes cálculos, aunque la empresa puede contratar al contador, ya sea la misma autoridad de la Secretaría de Trabajo comentó que tanto abogados, contadores o asesores externos sí es un trabajo especial. Entonces si no en el sentido de que se puede contratar por fuera y no necesariamente por dentro de la empresa, que es muy diferente, por ejemplo, lo que son servicios de vigilancia y de aseo, ¿no? Que son las más comunes. Ahí es un trabajo especializado. Entonces, porque también ha habido confusión qué es especializado o no, y lo vamos a ver más adelante. Entonces hay que tener mucho cuidado con los prestadores de servicios, saber si entran o no en esta dinámica de su contratación. Y bueno, ¿cuáles son las principales reformas? Lo vamos a ver tanto en la Ley Federal de Trabajo como en el Código Fiscal de la Federación, en la Ley de Impuesto a la Renta y en la Ley del IVA. Incluso, aunque no viene aquí en el material, el gobierno del Distrito Federal ya se adelantó y hay que estar registrando los contratos por su contratación en el portal del gobierno del distrito de la Ciudad de México, perdón. Entonces, fíjense, todo lo que implica en cuestión administrativa, contable, fiscal, laboral, es para volverse locos. Bueno, en cuanto a la reforma principal en la Ley Federal de Trabajo, pues el artículo 12 y 13 es muy importante porque se prohíbe precisamente ya la subcontratación cuando una persona física moral proporciona o pone a disposición trabajadores que son propios del que hace el servicio en beneficio de otra. Entonces, en el artículo 13 nos comenta que se permite a las empresas dicha subcontratación
pero cuando sean especializados, ¿no? Por obras especializadas, y siempre y cuando se cumplan estas 3 características. Es bien importante que tome nota de esas 3 características. Que no forme parte del objeto social, como decíamos, esa actividad que nos va a hacer el prestador de servicio. Que no formen parte de la actividad económica preponderante de la beneficiaria, si es que es un grupo. Y que el contratante esté registrado en el padrón público, el que decíamos en el REPSE, ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Son requisitos fundamentales. Si alguno falta, entonces ya caemos en un problema ahí de su contratación que está en mal estado. Los servicios y obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas, como decía, de un mismo grupo, se llama aquí dentro de la ley el grupo empresarial, que son los holding y las empresas que trabajan de grupo. Sabemos que muchos de nuestros clientes, amigos o empresarios tienen la empresa que es la que produce, tienen la empresa transportista, tienen la empresa que hace la comercialización, incluso tienen una sociedad civil generalmente para el manejo de la nómina. Pues bueno, todo este manejo pues es un insourcing, si la nómina la manejan por esta sociedad civil o algún otro esquema de este tipo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque aquí sí contempla que es un grupo empresarial y se va a poder permitir siempre y cuando el objeto social de la que presta la mano de obra o la nómina, que es sociedad civil, sea diferente el objeto social de lo que tenga a la que le va a prestar el servicio, que es la holding o a las otras empresas. Entonces, por eso es importante revisar el objeto social, como decíamos. Y se considera como un grupo, como decíamos, también los que están regulados en la ley para regular agrupaciones financieras, que está en el artículo 2, fracción 10ª de esta ley de mercado de valores. Hay que tener mucho cuidado ahí. También se reforma el artículo 14 de la Ley Federal de Trabajo. La persona física o moral que subcontrate servicios especializados o la ejecución de obras especializadas con una contratista que incumplan estas obligaciones derivadas de las relaciones laborales, será responsable solidario. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si el contratista no hace bien todos estos procedimientos, automáticamente pues podemos decir que embarra, por decirlo así, en un efecto dominó al contratante, ¿no? Que es la empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso los requisitos que veíamos al principio que se le piden para ver que esté al corriente. Vamos a continuar. Se reforma el artículo 15, en donde las empresas de contratación especializada tendrán que registrarse, como decíamos, ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y este registro se renovará cada 3 años. Lo bueno es que haga cada 3 años, porque si imagínense, son como 40 requisitos para este registro. Es increíble toda la cuestión administrativa que se va a detonar o está detonando para este registro. Por eso es que nosotros ofrecemos ese servicio, que ya conocemos el tema. La Secretaría del Trabajo deberá pronunciarse respecto a esa solicitud dentro de 20 días siguientes. Si no da una respuesta, se aplica la iniciativa afirmativa ficta, y entonces ya se da por hecho que ya está aprobada. Esperemos que sea el caso en la mayoría. Fíjense que ahorita, de las empresas que se han metido, hasta el día de ayer, de las empresas de subcontratación de outsourcing famosas, va el 7%, o sea, es de un 100%, el 7% es bajísimo, y estamos ya prácticamente el 1 de agosto entra la reforma en cuanto a las leyes del Código Fiscal y todas las que les comenté. Eso lo veremos también más adelante. Y se adiciona un tercer párrafo en el artículo 41 de esta Ley Federal de Trabajo para que surta efecto la institución patronal. Deberán tramitarse los bienes, fíjense, del objeto social de la empresa, bienes objeto o establecimiento. Es decir, si había bienes que estaban en la empresa outsourcing, que no sé, algún transporte, alguna computadora, una copiadora que utilizaba el personal, incluso muebles que son propiedad del contratante pero que se las dio al outsourcing, los va a tener que regresar a la empresa original. Entonces eso también va a ser todo un tema para definir esa situación, porque si se facturó o no se facturó, se dio en comodato, eso implica también otra situación fiscal ahí que habría que contemplar, y hay que tener mucho cuidado. Y como decíamos, en la página de la Secretaría de Trabajo está lo que vemos con amarillo, lo del REPSE, que es el registro del prestador de servicio especializados. Este REPSE ya estaba desde
hace tiempo, pero abrieron un apartado especial para estos que son que están emigrando del outsourcing a hacer a los patrones obligados ya a tener a su propio personal. Entonces simplemente el portal lo ampliaron. Ha tenido muchas fallas el portal, se ha estado saturando. Imagínense, como pasen los días, pues va a estar peor la cosa, ¿no? Y pues bueno, se adiciona también una fracción octava en el artículo 127, en donde dice en cuanto a la participación de utilidades, porque pues también aquí qué pasa, ¿no? Si genera una participación de utilidades y vamos a hacer el cambio ahorita en agosto, pues qué va a pasar con lo que se generó si es que hay participación de utilidades. Pues aquí nos da la regla que tendrá máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida y que abarcará los últimos 3 años. Es decir, se sacará una proporción de los 3 meses como límite en relación, vamos a decir, de lo que se generó en la empresa de outsourcing, para que no pierda esa parte del trabajador, porque recuerda que al pasarlo, pues también hay que respetar el tema de su antigüedad, prestaciones, todo esto. Va a ser todo un tema porque precisamente las empresas tenían el outsourcing, porque el outsourcing tenía ciertas estrategias, entre comillas, para disminuir la carga laboral, por decirlo así, que si bonos de productividad, que si bonos de asistencia, que si ayuda de vivienda, ya saben, todas esas cosas que se oyen y se hacen y se dicen, pero que tienen topes, ¿no? El bono de productividad tiene un tope, el de pues todo prácticamente tiene topes, y incluso en algunos casos no aplica. Fíjense, en algunas empresas llegó también la situación en donde, y nos hemos encontrado con eso en las revisiones porque somos también auditores del Seguro Social externos, en cuanto a que daban bonos de productividad, bonos de asistencia. Nos pasó en algunos incluso organismos, municipios de gobierno o en empresas grandes, que incluso teniendo el Departamento de Recursos Humanos, daban bonos dan bonos de productividad, de asistencia, y resulta que tienen faltas. Entonces es ilógico que esté dando un bono si tengo faltas. Entonces aguas, porque esos pecadillos los va a detectar la Secretaría del Trabajo, porque va a haber inspecciones y ahí se van a meter en un problema. Bueno, entonces se reforma el artículo 1004A de las empresas que no se permita la inspección y vigilancia. También serán acreedoras a multa, fíjense, de 22.405 hasta 448. O sea, hay que dejarlos pasar. Lógicamente se tienen que identificar las personas de la Secretaría del Trabajo, y pues ellos tienen que hacer su labor. Y se reforma también el artículo 1004C, las empresas que operen o que contraten personal en los términos del artículo 12 que vimos, que no cuente con ese registro, la multa de 179,000 pesos a 4,489,000. Está altísima las multas por no tener ese registro. Entonces hay que tener mucho cuidado, tanto nosotros como las empresas que estaban en outsourcing o que caen en el tema de su contratación laboral. Adelante, vamos a continuar. Bueno, en cuanto a la ley del Seguro Social, ¿en qué pega esto y en qué se reformó? El artículo 15A, las personas físicas o morales que contraten estos servicios serán responsables solidarios del contratista en relación con los trabajadores utilizados para las obras. Esto ya existía, pero sí es importante aclararlo porque esa responsabilidad solidaria pues continúa. Ahora, se abrió precisamente en el portal del seguro lo que es una sustitución patronal especial, así entre comillas especial, tratándose de esta migración temporal, porque esto es temporal. Recordemos que esto tiene que hacerse a más tardar el 1 de agosto, y si no se ha terminado por cuestiones de tiempo, por lo menos haber empezado el trámite. Es bien importante que si a lo que no les dé tiempo de que les den el 1 de agosto la autorización, por lo menos hayan empezado el trámite. Por esto ahorita julio es muy buen mes. De hecho, estaremos un poco atrasados, pero sería un buen mes para acorrentar todo este tipo de trámites para que no tengan ningún problema. Los contratistas de servicios especializados o ejecutantes de obras deberán proporcionar cuatrimestralmente, a más tardar el 17 de los meses de enero, mayo y septiembre, la información de contratos celebrados. Es decir, no vamos a estar presentando, subiendo contratos sin contratos, porque podemos tener diferentes prestadores de servicios con esa característica de contratación especial,
porque imagínense, se saturaría el portal y aparte sería una carga administrativa mayor. Nos dice que juntemos los de 4 meses y los reportemos a más tardar el 17 de enero, mayo, dependiendo el cuatrimestre. Entonces sí no hay que dejar de hacer eso, ¿no? Y en cuanto a la ley de Infonavit, como que no se ha visto mucho en Infonavit, como que siempre nos enfocamos al seguro, pero en Infonavit pues también lo mismo, en los artículos prácticamente no los vamos a leer, pero prácticamente lo mismo, hay que tener mucho cuidado. También ya habilitaron un portal, en la misma situación, si no está registrado y traen créditos o traen una problemática, no les van a dar la autorización de parte de la Secretaría del Trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque como les comentaba, el Infonavit es algo que se ha dejado, sobre todo cuando hay créditos amortizables para los trabajadores, por no haber regularizado esa situación. También pues es una responsabilidad solidaria para el patrón, y hay casos ahí que traen años ahí arrastrando sus problemas, pues no les van a dar automáticamente el permiso. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Y el Código Fiscal de la Federación se adiciona en el artículo 5 de estos párrafos, que no tendrá efecto de deducción o acreditamiento, deducción para lo que es el patrón o la empresa que los contrate, o acreditamiento del IVA, los pagos o contraprestaciones realizadas por concepto de subcontratación que no estén relacionadas con el objeto social como una actividad preponderante. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando los trabajadores también proporcionen o pongan a disposición del contratante, que generalmente hayan sido trabajadores de ellos, no hubieran sido transferidos de una manera como la estamos marcando ahorita, de una manera, vamos a decir, armónica, que es este proceso que nos abrió la ley. Si lo hacen por medio de otra figura jurídica, si es que los dieron de baja, luego los dieron de alta y luego lo terciaron con otra, o sea, si les establecieron alguna figura jurídica ahí medio rara de planeación, hay que tener mucho cuidado, porque este periodo, vamos a decir, es como de tregua, en donde por eso se abrió ese portal de la institución patronal especial, como una manera de hacerte decir, pásalos sin problema, tienes tanto tiempo para hacerlo, y con eso ya se hace armónico y no tienen sanciones. Y bueno, y también en la C, cuando los trabajadores que provea o ponga a disposición del contratista abarquen actividades preponderantemente del contratante, por lo que decíamos, es ilógico que de acuerdo al objeto social pues ponga los trabajadores que tengan el objeto social. Entonces aquí es reafirmar lo que dice la Ley Federal de Trabajo y hacerlo lineal o armónico con el Código Fiscal de la Federación. Adelante. Entonces lo que decíamos, se da efecto de deducción cuando se cumplan con la disposición de los trabajadores especializados, pero si no, pues no se podrá hacer ni deducible ni acreditar los impuestos correspondientes. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque esto tiene una afectación en la ley de impuesto a la renta y en la ley del IVA, que ahorita vamos a checar. Y también aquí nos vuelve a reiterar que son responsables solidarios los contribuyentes, las personas morales o físicas que reciban servicios o contraten obras a que se refiere este artículo D, que se hubieran causado a cargo de los trabajadores con que se prestó el servicio. O sea, no porque terminó el outsourcing y ya los pasé a mi empresa y quedó a deber cuotas, porque hay outsourcing que quedaron a deber cuotas, o el SAT les detectó, o las que trabajó alguna anomalía en esa empresa de outsourcing, automáticamente la empresa que los está reabsorbiendo, recontratando, va a ser responsable solidario. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso desde antes se les comentaba, cuando el sistema de outsourcing está les pidiendo las liquidaciones del seguro, su formato de cumplimiento de obligaciones constantemente, y que también ellos se tienen que estar registrando en el portal del SAT y la Secretaría del Trabajo, y que cumplan con todo eso, porque si no va a salir embarrado el contribuyente, porque hay una responsabilidad solidaria ya indicada aquí en el mismo código, además en la Secretaría de Trabajo, además en el Seguro Social, además en el Infonavit. Adelante. En cuanto a se adicionan más artículos con respecto a lo mismo, prácticamente se está homologando. Nada más aquí ya nos habla de las multas de 150,000 a 300,000 pesos de multas. Entonces, además de la Secretaría del Trabajo,
la del seguro, pues imagínense las multas, y además no lo hago deducible, pues ya termina siendo un problema. Pero fíjense, lo más grave, que se adiciona el inciso I desde el artículo 108, que se puede volver un delito de defraudación fiscal si lo hacemos como un esquema simulado, recordemos el 69B. Entonces hay que tener mucho cuidado porque podemos caer en las causas, en lo que marca el artículo 15D, ¿se acuerdan de lo que vimos ahorita de la Ley Federal de Trabajo? En el penúltimo párrafo, en el primero y segundo párrafo, perdón, en donde decía que los trabajadores del outsourcing pues no deben tener actividades que estén en el objeto social de la contratante. Entonces es lo que habla de esos párrafos. Entonces hay que tener mucho cuidado de que no caigamos en esas situaciones. El artículo 15D es fundamental que lo tengan de la Ley de Trabajo en la mente, ¿no? Adelante. Bueno, ¿qué pasa en la Ley de Impuesto sobre la Renta? Pues lo mismo, se adiciona una fracción quinta en el artículo 27 y que dice que los requisitos para que sea deducible esos pagos de subcontratación especializada, siempre y cuando sea especializada, de contar con el registro que decíamos, el registro del trabajo, copia de los FDIs de los trabajadores, copia de recibo de la institución bancaria que hizo el entero de la declaración de los impuestos retenidos del ICR, del Seguro Social, copia del pago de las cuotas del IMSS, copia del pago del Infonavit, fíjense todo lo que piden, y dice que si no proporcionan todo esto no serán deducibles en los términos que marca la Ley Federal de Trabajo en el artículo 15D, lo que decíamos el primero o segundo párrafo. Lo que están haciendo es homologar a lo que indicaba en la normativa de la Ley Federal de Trabajo. Vamos a ver lo que dice el IVA, lo mismo prácticamente, y nada más adecuar los artículos que son respectivos a esto, y lo mismo de la contratación, y aquí al final lo que pasaría es que el IVA no sería acreditable, palabras más, palabras menos. Adelante. Y bueno, el 23 de abril se promulgó esta iniciativa para entrar en vigor el 24 de abril, sobre todo lo que es la Ley Federal de Trabajo. Y porque había una confusión, a partir del 24 de abril empieza el periodo de regulación con la Secretaría del Trabajo. Y a partir del 1 de agosto es donde empieza ya la regulación con la parte fiscal, Código Fiscal de Federación, Ley de Impuesto a la Renta y el IVA. Entonces hay que tener mucho cuidado en las fechas. No ha habido hasta ahorita alguna prórroga, esperemos que la haya porque se está saturando los portales y además muchas empresas no han actuado, entonces sí es importante ustedes con sus clientes, con sus proveedores, ustedes mismos que se acerquen a nosotros para ver de qué manera les podemos ayudar, porque la verdad es que la carga de trabajo se viene grande y los portales se están saturando, y lo que implica ahí de multas, incluso el tema de defraudación fiscal está delicado, porque además, ¿qué pasa? Dependemos del outsourcing. Si el outsourcing dice, espérame, ahorita no te atiendo porque voy a atender al más grande, imagínense la bronca que les van a meter. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí están los teléfonos de servidor, de escaneo de servidores asociados, hasta contadores que estamos trabajando en conjunto con Up Invoice, y que además armonizando todo lo que hacen aquí con nosotros, podemos tener mayor control. Próximamente daremos una plática de lo que es el REPSE, el registro, porque ese es otro tema que nos llevaría otra sesión, en donde veremos todos los 40 o 30 y tantos puntos que piden que hay que registrar en el portal de la Secretaría del Trabajo. La verdad, les voy a comentar algunos: la escritura constitutiva, los cumplimientos de obligaciones que comentábamos de todas las entidades que vimos, del seguro, del Infonavit, de todo eso, del Fonacot también nos piden identificaciones del contribuyente, bueno, contratos y una serie de información, la verdad, medio descabellada, que nos tenemos que poner las pilas. Entonces estén pendiente de ese tema que vamos a dar antes de que termine julio. Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda, yo creo que tienen muchas inquietudes. Pues así está, amigos. De por sí tenemos ya muchas cargas laborales, está la pandemia, está todo, y nos pone más la autoridad de este tipo de cosas. Y pues justos pagan por pecadores, porque el outsourcing se empezó a manejar, la verdad, de una manera exagerada en cuanto a no pagar al seguro social, reportaban salarios menores, inventaron ahí temas de sindicatos y de cooperativas para bajarle la carga, y lo único que pasó es que
pues todos pagaron los platos rotos. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema, que aunque digamos, oye, es que yo no manejo outsourcing, pues ten cuidado, porque puede ser que alguien de los que tienes contratados como proveedor sea un outsourcing sin que te estés dando cuenta que es un outsourcing. Entonces no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas con las autoridades, sobre todo con la Secretaría del Trabajo y el SAT. Pues vamos a ver. Sí, contador, digo, para que tengamos en contexto todo este tema, nos preguntan, ¿cómo identifico a qué proveedores les debo solicitar su inscripción al REXI? Los que me prestan algún servicio que no esté en mi objeto social. Eso es fundamental, que no esté en mi objeto social. Y también que los trabajadores que está poniendo en este caso el outsourcing o la empresa que contratamos, dependan de ellos, no de nosotros como empresa. Si dependen de nosotros como empresa, los tenemos que pasar a nuestra empresa, eso es clave, ¿no? Entonces a veces luego los disfrazamos, entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Eso es lo que hay que identificar, y también que nos llamen, con todo gusto les podemos asesorar, porque pues es todo un tema. Tenemos que revisar con nuestros contadores y nuestros laboristas, los calculistas de nómina, también cómo están, ¿no?, esos contratos. Recordemos en otras sesiones que el tema de la materialidad, razón de negocio y todo lo que tiene que ver con el artículo 69B de las factureras, que aunque no seamos factureras, pues tenemos que tener en orden los contratos. Entonces hay que ponerse a revisar los contratos de prestación de servicios con todos los que nos prestan servicios, tanto por honorarios o prestadores de bienes. Entonces hay que tener mucho cuidado en todo esto, y ahí están a tiempo para hacerlo. De acuerdo, gracias. También otro cuestionamiento. Si un proveedor asigna recursos a un proyecto y las instrucciones las recibe por ambas empresas, ¿se considera trabajo especializado? No, porque si está recibiendo instrucciones, como comentábamos, por parte del contratante, ya rompe la regla. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. El tema de las constructoras, todo este ramo va a ser muy especial, porque sí se trabaja con empresas de grupo o empresas externas que por alguna situación sí hacen trabajo especializado, pero hay que delimitarlo muy muy bien, porque son las que más van a estar en el ojo de huracán. Las constructoras, quien se dedique a la transformación, hay que tener mucho cuidado ahí. La base son los contratos, hay que revisar los contratos. De acuerdo, gracias. Bueno, gracias, contador. Siguiendo con nuestra agenda, les presentamos el siguiente video informativo. Es acerca de precisamente los sistemas y tecnologías que nos pueden apoyar para el correcto cumplimiento en tema de lo que es el outsourcing. Así también les recordamos que la parte del chat está abierta para preguntas. Aprovechamos al contador que está con nosotros, nos está acompañando. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, por favor nos lo pueden hacer saber por medio del chat. Y bueno, mientras los dejamos con el siguiente video. Gracias.
De acuerdo, gracias. Contador, siguiendo con los cuestionamientos, nos están preguntando, bueno, y en este caso también, ¿no? Sobre todo para enriquecer este tema, nos preguntan si OpenVoices puede ayudar a identificar o con el registro del REPSE. Sí, claro, porque precisamente todo nace de un CFDI, por decirlo así, y como aquí con OpenVoice tienen encriptada la información dentro de unos catálogos, dentro del mismo CFDI, fíjense, les va a poder identificar, lanzándoles algún tipo de alerta de que, cuidado, esto puede ser una subcontratación. Entonces sí es muy importante el tomar en cuenta esta herramienta porque nos puede ayudar, sobre todo en empresas que manejan muchísimos materiales, muchísimos prestadores de servicios, porque va a ser una locura, ¿eh? Entonces sí hay que identificar, porque por ahí puede haber no escondido, pero sí que no nos demos cuenta que estamos cayendo en un tema de subcontratación y que no le hayamos pedido al prestador de servicio que haga los trámites, pues porque no supimos identificarlo. Entonces en el CFDI, además de identificar todas las demás cosas, si está en el 69B o no, que ya lo hacen aquí, OpenVoice, puede identificar en esta nueva actualización el que si cae en su contratación o no. Incluso el ver lo que se necesita para resolverlo. Entonces sí, claro que sí, sí ayuda y lo hace pues más ágil, ¿no? Como dice su eslogan, es más ágil. De acuerdo. Asimismo les recordamos el sitio del REPSE es https://repse.stps.gov.mx. Como lo está mencionando el contador, este tema es de suma importancia, de acuerdo con las leyes del IVA, ISR y Código Fiscal de la Federación, ¿de acuerdo? Contador, le agradecemos mucho el tiempo, asimismo les agradecemos a todos su participación el día de hoy. Les compartimos que estas pláticas informativas las seguiremos llevando a cabo, trayéndoles temas que seguramente serán de interés para ustedes, en espera de seguir contando con su participación y bueno, el día de hoy les agradecemos mucho. Que tengan buena tarde. Gracias, contador, buena tarde. Gracias, y recuerden que el siguiente tema va a ser lo que tenemos que registrar en el REPSE, que es todo un calvario, por cierto. Entonces, acérquense a nosotros, somos expertos en el tema, tenemos el personal capacitado, profesional para ayudarles, porque de eso trata, poderles ayudar, es un buen equipo. Muchas gracias.